Y el primer tema es decadencia espiritual, su realidad. Hablar de la decadencia o de la declinación espiritual, nos estamos refiriendo a un cristiano verdadero cuya vida espiritual se encuentra en estos momentos no vigorosa y no saludable. Hablar de decadencia espiritual es hablar de un cristiano, de una cristiana cuya vida espiritual no se encuentra en estos momentos vigorosos o vigorosa y saludable. La Biblia nos advierte a nosotros que muchas personas, cuando hablan de ser autocríticos consigo mismos, en realidad fallan en hacerlo. ¿Algunas veces usted ha hecho el ejercicio de ser autocrítico con su vida? ¿En algún momento de su vida laboral, de su vida familiar y de la vida cristiana ha sido autocrítico con su vida? Es decir, se ha sentado en algún momento de su vida y decir, en este tiempo de que tengo como cristiano, me falta esto, me falta lo otro. ¿Ha sido autocrítico usted? Si no lo es, o si nunca lo ha hecho, es importante que lo haga. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, un texto que usted conoce y que hemos leído muchas veces en la iglesia. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La Biblia nos advierte entonces que corremos el peligro de que cuando seamos o intentemos hacer autocríticos o tengamos una autoevaluación, corremos el peligro de que vamos a fallar con el resultado. Porque el corazón nos va a engañar. El corazón no va a dejarnos ser sinceros. Y solamente Dios lo conoce, dice el texto 10. La Biblia nos advierte que un cristiano verdadero pasa por momentos de declinación o decadencia espiritual. Y es ahí donde Dios quiere mostrarnos en esta mañana, o en esta tarde, mejor dicho, acerca de este tema. Yo escribí algunas preguntas que comparto con la iglesia. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en nosotros mismos y que nos dice que estamos pasando por un periodo de decadencia espiritual? Es una pregunta. ¿Qué síntomas estamos presentando los que están pasando por ese periodo de decadencia espiritual? ¿Y cuáles son las causas que llevan a una persona para que llegue a ese nivel de decadencia espiritual? Y por último, ¿cuál es el remedio? Tenemos 11 años, si no mal recuerdo, de que la iglesia tiene aquí, el Señor nos tiene aquí. Y durante estos años hemos tenido altos y bajos, ¿cierto? La pregunta es que Dios quiere que hoy nos hagamos nosotros, es dónde está nuestra vida espiritual. ¿Estamos saludables espiritualmente hablando? ¿Nuestra vida está vigorosa o nuestra vida viene en picada? Y cada vez me siento como que es un trabajo y una carga venir al templo. O cada vez me siento más cargado y frustrado en saber que tengo que servir en esta área, en este lugar de la iglesia. ¿Cómo está tu vida espiritual? Ahora también déjeme decirle que también los apóstatas, y un apóstata es alguien que viene al templo, escucha la palabra de Dios, pero luego decide alejarse de las cosas de Dios. Cuando un apóstata, cuando alguien que no es cristiano, pero que se congregó y se aparta del Señor, ve muy distinta esta decadencia espiritual. Él comienza a alejarse cada vez más y más del Señor. Hemos leído un texto que encontramos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, donde el apóstol Pedro nos habla lo importante que debe de ser Dios en nuestras vidas. Cuando alguien está en declinación o en decadencia espiritual, pasa por momentos de sequedad. Pero ¿sabe qué? Cuando está en esos momentos no se siente tranquilo, y algunos llegan a pensar, ¿seré salvo? ¿Seré que realmente soy cristiano? Porque últimamente parece que no.
El apóstol Pedro, en el pasaje que hemos leído, nos habla a nosotros cuál es la responsabilidad de un cristiano verdadero. Dice el texto: vosotros también poniendo toda diligencia. Un cristiano tiene que ser, ¿qué, hermanos? Diligente. Cuando deja de ser diligente con las cosas de Dios, su conciencia, el mismo Espíritu de Dios, le viene a su corazón a decirle: no estás siendo diligente con tu vida. Has dejado la oración. Has dejado de sentir a Dios. ¿Sabe que hace un momento estaba yo alabando a Dios juntamente con la iglesia? Y sabe que cada vez que estamos en ese momento, yo no sé cómo le pase a usted, pero yo procuro que lo que canto lo entienda y lo que entienda lo siento. ¿Le pasa a usted eso? Porque algunos cantan sin sentir. Algunos levantan las manos y lo ven como un ejercicio y como qué tedioso, qué pesado. Hay que cantar, razonar lo que cantamos y sentir lo que estamos cantando. De no ser así, entonces te bajas vacío y sales del templo frustrado, porque ¿sabes qué? Solo cantaste de labios hacia afuera. Y cuando tú experimentas eso, entonces es un síntoma que tu vida espiritualmente está en decadencia. Porque no es una rutina, es un tiempo de alabar a Dios. Amén. Entonces Pedro dice que tenemos que ser, ¿qué? Diligentes, cuidadosos. Venir al templo, alabar a Dios, tenemos que hacerlo con diligencia. Señor, yo voy a levantar mis manos y voy a hacerlo en rendición a ti. Esa palabra que tengo en mi mente, que estoy a punto de pronunciar, la voy a pronunciar y cantar con todo mi corazón y todo mi ser. Pero si somos honestos, cuando están cantando, muchos están pensando en otras cosas y están cantando de manera mecánica. Y a algunos hasta se les olvida la letra y no cantaron. Es una muestra que han dejado de ser diligentes con sus vidas. Ya no son cuidadosos. Pedro dice: por esto mismo, cristianos que han nacido de Dios, ustedes tienen que añadirle a su fe, a lo que ustedes creen, tienen que agregarle esa actitud. Y sabe que cuando un cristiano está en ese lugar de decadencia espiritual, él no se siente contento y sale frustrado y dice: Señor, yo no quiero ser un religioso de ir a tu casa, cantarte, sentarme y escuchar y salir como entré. No quiero ir a tu casa y sentirme regañado, sino más bien sentirme motivado para cambiar y servirte. No sé cómo usted sale del templo. Algunos piensan: es de que el pastor otra vez me dijo a mí. No, hermano, yo no conozco cómo vive usted. Pero cuando yo predico la palabra, que también Dios me ministra, yo salgo motivado. Y si estoy mal en algo, que Dios me redarguya y me ayude a corregir. Amén. Tenemos una responsabilidad de vivir de esta manera, hermanos, que Pedro está diciendo aquí. Tenemos la responsabilidad, porque sabe que cuando nosotros estamos viviendo así, entonces nos sentimos seguros. Porque yo haciendo esto, siento la certeza en mi vida que estoy caminando en el Señor. Y el que no vive aquí, entonces realmente, hermanos, o posiblemente ni siquiera es cristiano. Dice el texto: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Son cosas que debemos ser diligentes. Y sabe que esto que estamos leyendo lo tenemos que poner en práctica todos los días. Con el jefe, con la esposa, con los hijos, hay que tener dominio propio, paciencia. Y luego al final en el texto 8 dice: porque si estas cosas están ¿en quién? En usted. Si eso se ve reflejado en su vida diaria y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo cristiano verdadero debe esforzarse por experimentar esto, hermano, en su vida, esto que hemos leído. Usted debe de esforzarse de que esto que hemos leído del apóstol Pedro sea algo en su vida. Ahora, si al final del mensaje, hermano, usted dice: pastor, realmente no siento nada de lo que usted está diciendo, es una señal que quizás ni siquiera es cristiano. O que su vida espiritual está tan abajo, tan en el piso, que ni siquiera esto lo está
redarguyendo en su corazón. Ahora, la salvación no se pierde. Vayamos a Mateo 7, 21 y 23. Porque siempre la gracia de Dios nos traerá a nosotros la certeza de que somos salvos. Porque Dios no cambia, Dios es inmutable. El que deja y abandona las cosas es el cristiano. Este es un pasaje que hemos leído muchas veces. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿esta palabra para quién es dirigida, hermanos? Respuesta, para los que profesan ser seguidores de Jesús, para los que dicen que son cristianos, para los que se congregan en una iglesia, para los que sirven en una iglesia, es más, para los pastores y líderes. Esta palabra es para ellos, o para nosotros. No todo el que levanta las manos cuando está cantando, cuando está tocando, cuando estamos predicando, cuando usted está sentado ahí, no todos son del Señor. Muchos me dirán en aquel día, yo te serví en el templo Hashem, Señor. Yo fui parte de tu iglesia, ahí yo te serví. ¿Y sabes qué? Y puedes servir y estar vacío de Dios. Puedes estar aquí escuchando y Dios no está en tu corazón. Porque hace tiempo que tu vida espiritual está tan en decadencia, tan en caída, en picada, que no sientes nada de lo que se hace aquí. Y eso es peligroso. ¿Sabe por qué? ¿Usted ha visto o ha leído los casos de cáncer? Regularmente el cáncer es una enfermedad mortal, ¿cierto? Pero cuando comienza a presentarse en un organismo, la persona al principio no siente, ¿verdad? No siente. Hasta que después de un tiempo de meses, comienza el paciente a ver en su cuerpo decadencia, en la salud, algún órgano, algún miembro afectado. Y cuando va con el doctor y le van a hacer unos estudios y le dice, lo siento, usted tiene cáncer. Así es la decadencia espiritual. Es imperceptible. Pero comienza usted a vivir síntomas o a tener síntomas de que su vida cada vez está más insensible a la voz de Dios, cada vez está más carnal y más lejos de la voluntad del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca les conocí. Repito, esta palabra es para los seguidores de Jesús. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Ahí estamos, ahí estamos. Cada vez que vengamos a la casa del Señor, hay que hacerlo con el entendimiento. Y si tú no sientes lo que cantas, y si tú en tu vida no pasa nada cuando Dios te ministra, es una señal de que en esta hora Dios te está hablando. Porque las oportunidades pasan y nunca sabrás si esta es la última en tu vida. Es evidente que estas personas que está aquí describiendo el pasaje son gente seguidores de Jesús. Profesaban creer en Cristo Jesús. Profetizaron, sirvieron, sin embargo, fueron hacedores de maldad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué, hermanos? Primera de Juan 2, 19. Primera de Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos, ¿qué, hermanos? No todos. Y sabe que cuando yo leía esto pensé en muchas familias que comenzaron con nosotros y con el paso del tiempo ya no están. Como pastor oro siempre por esas personas. Pero ¿sabe qué? El que ellos salieran de aquí demostró dos cosas. O eran hijos de Dios o realmente nunca fueron hijos de Dios.
Si fueron hijos de Dios, seguramente están en un lugar congregándose, buscando de Dios. Y si no son hijos de Dios o no fueron hijos de Dios, ¿sabe qué? No están buscando. Porque nunca creyeron. Porque nunca buscaron. La necesidad de cuidar nuestra vida espiritual es muy importante, hermanos. Repito, la necesidad de cuidar nuestra vida espiritual. Porque el pecado viene a tu vida y no te perdona, hermanos. El pecado nunca se sacia, siempre quiere más. Y los cristianos, si usted es cristiano verdadero, a usted le pasa esto que nos pasa a todos los cristianos. Aunque somos nacidos de Dios, aunque le entregamos nuestra vida a Cristo, sí o no, tenemos problema con nuestra carne. Sí o no tenemos problema con el mundo o con Satanás. Nuestra carne se resiste a buscar de Dios. Nuestra carne se duele cuando quiere buscar de Dios. El mundo nos ataca, Satanás no pierde oportunidad y tenemos una lucha constante. Estamos buscando de Dios y siempre hay oposición, pero estamos luchando. Le hago una pregunta: ¿usted lucha con el pecado? ¿O le gusta el pecado que hace? Porque hay gente que está cómoda con su pecado. Si usted está contento con el pecado que hace, entonces es una señal que algo mal está en su vida. El que es un cristiano verdadero, hermanos, cuando está pecando no se siente intranquilo, no se siente tranquilo. Busca a Dios, le pide perdón y busca arrepentirse y acercarse al Señor. El Salmo 25, versículo 1. Un hombre, Octavio Winslow, dijo lo siguiente respecto al tema de la decadencia espiritual. En todos los seres humanos hay una tendencia secreta, perpetua y alarmante de alejarse de Dios. Salmo 25:1. Escucha esta palabra de Octavio Winslow, un hombre de Dios. En todos los seres humanos hay una tendencia secreta, perpetua y alarmante de alejarse de Dios. Increíble, ¿verdad? Secretamente siempre habrá en ti un deseo de alejarse de Dios, porque la carne no quiere buscar a Dios. Dice el Salmo 25:1: a ti, oh Jehová, ¿qué, hermanos? Levantaré mi alma. Yo tengo que levantar mi alma a Dios. Yo tengo que esforzarme, y aunque mi carne no quiera, porque se siente cargada, porque no siente deseos, yo tengo que decirle a mi alma: alaba a tu Dios, alaba a tu Dios. Así como usted, a mí hay días que no tengo ganas de venir al templo, ni tampoco de predicar, pero tengo que esforzarme. Alaba a tu Dios, alma mía. Predica la palabra de tu Dios. Sigue adelante, con ganas o sin ganas, con deseos o sin deseos, con razón o sin razón. Alma mía, alaba a tu Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Si tú esperas sentir el momento propicio, la circunstancia correcta para alabar a Dios, nunca la habrá. Y es ahí donde David dijo: alma mía, levantaré mi alma a Dios, porque la carne nunca lo va a hacer. Y cuando un cristiano está en decadencia y va en esa picada, él tiene que corregir y decir: no, yo sujeto a mi cuerpo y lo voy a rendir al Señor. Hay una fuerza de gravedad espiritual, hermanos, como la fuerza de gravedad espiritual que siempre nos jala hacia la tierra, ¿cierto? Bueno, en términos espirituales hay una fuerza de gravedad que siempre nos jala a estar cada vez más lejos de Dios. ¿Cómo es posible que un cristiano llegue a una decadencia espiritual? Es una pregunta. Y vamos a ver una respuesta, hermanos. Vamos a ir a Génesis, el libro del Génesis, capítulo 3. ¿Cómo es posible o cómo llega una persona a una decadencia espiritual? ¿O cómo comienzas a estar inmerso en esa decadencia espiritual? Y la primera respuesta, hermanos, que yo me encontré y le puse como nombre el síndrome adámico. ¿Cuál es ese, pastor?
En Génesis capítulo 3, después de que Dios le dice a Adán y a Eva que no coman del fruto, ellos desobedecen, ¿cierto? Y luego Dios, obviamente, comienza a llamar a Adán para preguntarle qué pasó. No es porque Dios no supiera, Dios todo lo sabe. Es para que se diera cuenta Adán que su decisión cambió su posición frente a Dios. Y dice el texto 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, que se escondieron de la presencia de Jehová de Dios. Lo primero que hace una persona cuando está en decadencia es esconderse de Dios. Ya no quieren congregarse, ya les cuesta leer la Biblia y ya no quieren más. Se comienzan a esconder de Dios. Mas Jehová Dios los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: ¿qué? El síndrome adámico consiste a responsabilizar a un tercero de mi condición. Es que es más cómodo. Yo no voy al templo por el pastor. Yo no busco de Dios porque el pastor aquí, o porque el hermano allá. Cuando alguien comienza en decadencia, siempre responsabiliza a un tercero de su condición. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué, iglesia? El único responsable de la condición espiritual que tú tienes, ¿sabe quién es? Usted. Usted mismo es el responsable de su condición, porque usted decide buscar a Dios o no. Las pruebas todos los tenemos. Todos tenemos pruebas y tenemos razones para quizás alejarnos de Dios. Pero el único responsable de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. Tú decides si quieres orar o no. Tú decides si te consagras a Dios o no. Nadie es responsable de nuestra condición más que nosotros mismos. Pero nos es más fácil y más cómodo decir: por culpa de aquel, de él, de ella, del de enfrente, del de al lado, del de atrás, estoy como estoy. Y cuando alguien está en decadencia, responsabiliza y dice como Adán, la mujer. Y la mujer, la serpiente. Queridos hermanos, si quieres recordar algo de esta predicación, que sea esto: nadie externamente es responsable de tu vida espiritual más que tú mismo. Nadie. Darle o pensar que el otro me hizo, me provocó, es darle un derecho que no tiene, porque somos libres en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué decimos o por qué dice la Biblia que somos responsables nosotros de nuestra condición espiritual? Mateo capítulo 15, versículo 17. Vaya conmigo. Mateo 15, 17. Ninguna causa externa a ti puede ser responsable de tu decadencia o tu declinación espiritual. ¿Ya lo tiene? Ponga su vista ahí. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Jesús pregunta, es decir, ¿hay un problema con lo que comes? No. 18. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina, ¿qué, hermanos? Es decir, todo lo que sale de acá. El problema de la decadencia del hombre, hermanos, es porque sale del corazón. El problema está ¿en dónde? En el corazón. Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjese, del corazón de uno es donde salen esos pensamientos de echarle la culpa al otro. Tu corazón te ha engañado y piensas que es el otro el que te tiene donde tú estás. No, eres tú el que has permitido, has dado lugar al enemigo, a tu carne, a alejarte de Dios y no consagrarte al Señor.
Porque el pensamiento no vino de afuera, hermanos, vino de tu corazón. Descuidaste tu vida espiritual, bajaste la guardia, no te consagraste. Pero hoy Dios te ama y te habla para que corrijas. ¿Se recuerda? Muchos de nosotros, cuando iniciamos en la vida cristiana o a servir al Señor, iniciamos en campañas, predicando en diferentes comunidades, viajando a diferentes municipios. ¿Se acuerdan, hermanos? Y cuando estábamos allá, compartíamos la palabra a los pecadores. ¿Y qué les decíamos a ellos? Hay esperanza, vengan a Cristo, entréguenle su vida a Cristo, ¿cierto? En fe y arrepentimiento, y tu vida tendrá una comunión con Dios. Esas mismas palabras son para usted en esta hora, porque el remedio es el mismo. Ven a Cristo, pídele perdón a Él, porque a Él has fallado, y comienza una nueva vida, y comienza a levantarte espiritualmente. Los malos pensamientos, dice el texto, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Hay un problema en el hombre, está en su corazón, pero casi el hombre siempre comete el mismo error y responsabiliza a un tercero de su vida espiritual. Entonces, si el problema está en el corazón del hombre, tenemos que ir a Cristo y entregarle el corazón. Señor, me he equivocado, he fallado. Quizás no me daba cuenta, pero cada vez me estaba más lejos de ti. Hoy necesito volver a ti. Porque no sería sano para usted, iglesia, que venga a este lugar a escuchar palabra y salga como entró. Cada vez que venimos a la casa de Dios es para que Dios nos hable y salgamos motivados para cambiar, para mejorar, para gloria de su nombre. Ahora, siempre hay creencias, y yo leía una historia en la Biblia cuando estudiaba esto, hermanos, que había una persona que tenía una fiebre, y él en su ignorancia dice: tengo fiebre, pero yo sé que la fiebre está en la cama. Cada vez que me acuesto siento mucha fiebre en la cama. ¿Y sabe qué hizo? Fue a la cama, sacó las cobijas, quitó las sábanas, las almohadas y las lavó. Y dijo: se va a quitar, o se me va a quitar la fiebre. ¿Usted qué cree? ¿Que cambiando las sábanas y las cobijas se quita la fiebre? No, porque el problema no está en las cobijas, no está en la cama, está en el corazón del hombre. Tú decides qué crees. Ahora, ¿qué hacer, pastor? ¿Qué dice la Biblia al respecto? El problema está en el corazón, hay que resolverlo, y es ahí donde tenemos que aplicar la medicina. Vamos a ir a Colosenses 1, 25 y 27. Colosenses 1, 25 y 27. ¿Cuál es la verdadera causa por la que un cristiano atraviesa por decadencia espiritual? Hay muchas, de manera general. Colosenses, capítulo 1, 25 al 27. Pero voy a comentarlo o compartir con la iglesia una. Hay una causa que lleva a un cristiano, a una cristiana, a ese estado de decadencia espiritual. Y es que ese cristiano, esa cristiana, ha dejado de cultivar cercanía en Cristo, comunión en Cristo. Repito, cuando un cristiano deja de cultivar comunión, cercanía con Cristo, su vida comienza en decadencia, en picada. ¿Cuánto tiempo de tu tiempo le dedicas a las cosas de Dios? De la semana, de los 7 días a la semana, ¿cuánto tiempo procuras a nutrirte de la palabra, a orar, a tener comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Y sabe que esa es la primera causa? Dejamos de tener comunión con Dios, con Cristo y su palabra. Y por eso vienen las consecuencias. Dice el texto 25:
de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora me ha sido manifestado a sus santos. Manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo vino a nosotros para darnos a conocer las riquezas de su gloria. Y ahí está la comunión con Cristo. Las riquezas están en Él. Nuestra vida cristiana está en Él. Usted puede ser musulmán sin conocer a Mahoma. Usted puede ser budista sin conocer a Buda. Pero usted no puede ser cristiano sin conocer a Cristo. Usted puede decir que es musulmán y no conoce ni siquiera de Buda. Pero usted no puede ser cristiano sin una experiencia con Cristo. ¿Sabe qué va a ser usted? Un religioso. Un religioso. Porque para poder ser cristiano necesitamos vivir a Cristo en nuestras vidas. Juan 15, 4 y 5. Vivimos y viviremos por Cristo. Dice Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué, hermanos? Usted no podrá hacer nada sin Cristo. Usted no podrá servir sin Cristo. Usted no podrá caminar sin Cristo. Usted no podrá tener su vida en su hogar sin Cristo. No podemos. Intentarás. Lo que tendrás es una vida religiosa. Separados de mí no puedes hacer nada. Sin Cristo no somos cristianos. Sin Cristo no vivimos, sin Cristo no sentimos, sin Cristo no alabamos. Es Cristo el centro de nuestras vidas, hermano. Es Cristo. Vamos a concluir esta primera parte. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué, hermanos? ¿Qué nos dio Cristo? Ahora entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. Esto es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Él nos da entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué, hermanos? La vida eterna no es una porción o un tiempo prolongado. La vida eterna no solamente es el tiempo prolongado. La vida eterna también es una calidad de vida. Calidad de vida. Ahora que estamos en Cristo, tenemos y somos llamados a ser diligentes a vivir una vida de calidad. Amén. Una vida de calidad. No es cuánto dura la eternidad, sino cómo vivimos la vida aquí en la tierra. ¿Cuántas vidas tenemos, hermanos? Una. Y tú decides qué haces con esa vida. Tienes libre albedrío, pero también tienes consecuencias que enfrentar con tus decisiones. Hay esperanza. Si estás viviendo en decadencia espiritual y hace tiempo que no sientes, que consideras que esto que haces no tiene sentido, no cambia tu vida y sigues igual, o que logras ver que hay tantos defectos en los demás, somos seres humanos, hermanos. No pongas tu mirada en el hombre, pon la mirada en Cristo, y Él es perfecto, y sigue el baile. Pero no podrás vivir la vida cristiana lejos de Cristo. Todo comienza en Cristo.